¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase. Bueno, pues hoy quiero darles formalmente la bienvenida a nuestro tercer parcial, aunque ya hemos estado desarrollando los temas del tercer parcial. Bueno, pues ya comenzamos desde cero, reinicio. Es tiempo de borrar el chip y comenzar a trabajar en lo que viene. En el transcurso de la semana voy a estarles posteando las indicaciones para el nuevo proyecto de este parcial. Les pido que lo tomen con tiempo, que lo comiencen a hacer con tiempo, tienen bastante tiempo, para evitar que al final estén desvelándose o batallando para poderlos realizar, ¿ok? Así que es importante que lo hagan. La semana pasada estuvimos viendo los componentes del proceso lector, vimos también los patrones gráficos que te permiten comprender. Hablamos sobre las partes de los libros, disculpen, hablamos sobre cuáles son esos elementos que nos ayudarán a poder distinguir la información adicional que nos aporta un libro, y les hablé de que un libro no necesariamente tiene nada más que limitarse a la información que viene adentro del texto, sino que también por fuera todos sus elementos exteriores nos ayudarán a poder comprender de una mejor manera lo que estamos tratando de leer. A eso se refiere. Entonces, por eso es que es importante que pudiéramos empezar como por el ABC para desarrollar el propósito de esta materia, que es comprensión lectora. Muy bien, entonces el día de hoy traigo para ustedes algunos apoyos. Hice unas imágenes para ustedes y estos apoyos nos sirven para distinguir los diferentes estilos o tipos de textos que tenemos, y se llaman formatos de textos y organizadores gráficos. Es decir, cuando nosotros comprendemos un texto, cuando estamos tratando de analizar el texto, de entender de qué se trata, cuál es su propósito, su objetivo, hay diferentes mecanismos que nos van a ayudar a poder comprender de qué se trata. Así que voy a presentarles algunos de estos modelos para que ustedes los vean. El objetivo de la clase va a ser que ustedes los desarrollen en su cuaderno y puedan escribir un ejemplo de cada uno, llenarlo, realmente es llenarlo, y para que ustedes lo comprendan. Entonces vamos a comenzar a ver algunos textos que utilizamos y otros que no son tan comunes, pero que también tienen una estructura que es importante analizar. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando la comprensión lectora, no se trata solamente de leer y lo que se nos quedó absorberlo, sino también analizar todos los elementos que tienen que ver con el texto, como por ejemplo, lo que tiene que ser con su forma, su información, su contenido, los elementos. También hay que analizar, por ejemplo, en el caso de los libros, pues vimos que hay que analizar las portadas, las hojas internas, toda la información adicional que viene y que a veces la pasamos por alto. Entonces, por eso es que es importante. Ahora vamos a ver cómo comprender o cómo distinguir las diferentes estructuras que existen para la elaboración de los textos. Y la primera que tengo yo aquí se llama adivinanza. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, entonces la primera que vamos a ver hoy es... no es un texto que leemos mucho, pero quise incluirlo en esta información, y vemos ahí que las adivinanzas tienen varios elementos. Aquí dice adivina, adivinador, aquí arriba, todos empiezan así. Tiene un título, que va a ser el título de la adivinanza, y tenemos sus características. Aquí van las características, y en la parte final una pregunta. Entonces, cuando dice características, es el contenido de la adivinanza como tal, cómo la vamos a desarrollar. Entonces, esta estructura es una estructura realmente muy sencilla de comprender. No necesitamos conocer el hilo negro de ningún aspecto, porque realmente es sumamente sencillo y pues es fácil. Entonces, ustedes cuando elaboren su trabajo del día de hoy, lo que van a hacer es colocar el título de la adivinanza y la pregunta, que casi siempre es, ¿sabes qué es? No sé, si la adivinanza incluye alguna pregunta como, ¿ya sabes de qué se trata? O cosas así que incentiven
a la resolución de ella, bueno, pues se incluye. Ese es el primer formato. Entonces déjenme aquí doblar. Listo. Siguiente tipo de formato, tenemos texto descriptivo. Y el texto descriptivo es un texto que nos va a servir para hablar sobre las características de una imagen. ¿Ok? Ese texto se elabora de la siguiente forma. Su estructura es un título, una imagen, características y las cualidades. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, texto descriptivo sobre el título puede ser describe la imagen que ves en la pantalla. Y bueno, está la imagen aquí de un paisaje. Y entonces comienzas a hablar de todos los elementos que tú consideras que son necesarios para la comprensión correcta de ese texto. A eso se refiere el texto descriptivo. Que tú tengas esa capacidad para poder manejar esa información y poderla acomodar en sus características, cualidades, etcétera, etcétera. Por eso es que es tan importante un texto descriptivo. Básicamente lo que hace es describir, hablar sobre una imagen y añadir información adicional que sirva al lector para poder comprenderla mejor. Entonces, texto descriptivo, importante. Siguiente tipo de texto es el texto instructivo. Y el texto instructivo es aquel que obviamente da indicaciones o encontramos indicaciones, encontramos pasos, encontramos forma de realizar otros textos. Y este tipo de textos incluye un título, todos los textos incluyen un título y después viene la lista de materiales o ingredientes y aquí abajo viene las ilustraciones y aquí las instrucciones. Este tipo de textos instructivos generalmente son, por ejemplo, como las recetas de cocina, cómo armar una bicicleta, cómo armar una cama, en fin. Y entonces la lista de materiales que vamos a utilizar nos va a servir porque no podemos seguir una instrucción de algo que no tenemos completo para poderlo trabajar. Y se incluyen las imágenes de apoyo pues para que podamos tener como esa percepción. Si ustedes lo recuerdan, creo que aquí se ve. Si ustedes han visto en algún momento un instructivo, pues podrán darse cuenta que muchos de ustedes leen la información y lo arman, pero otros, que somos, por ejemplo, yo soy visual, yo necesito ver las imágenes, las fotografías de cómo se arma para poder entender qué es lo que me quieren decir. De otra manera batallo muchísimo y siento que estoy perdida porque soy visual. Necesito ver imágenes para poder tener esa comprensión exacta de lo que me quieren decir. Entonces, en el tipo de texto instructivo, pues, como ya comenté, lista de materiales, ingredientes, imágenes y las instrucciones. Las instrucciones tienen que ser muy claras en ese tipo de texto porque si no, pues no se va a entender y la persona va a batallar muchísimo y va a frustrarse y bueno, puede acabar mal eso. Por eso es que este tipo de textos son tan importantes para en el trabajo que estamos haciendo. Ahora, nosotros ya vimos adivinanza, vimos texto descriptivo y ahora pues vemos el texto instructivo. Si ustedes pueden ver aquí más claramente, tenemos diferencias notables, ¿no? En el texto, en la adivinanza, pues no se incluyen imágenes porque si se incluye una imagen, pues ya se va a saber de qué se trata. En el texto descriptivo, lo más importante es lo que podemos ver y percibir de la imagen que tenemos. Y en el texto instructivo, lo más importante será la forma en la que vamos a llegar a la resolución de esa actividad que está ahí mezclada. Entonces, cada una de las estructuras tiene diferentes características y esas características son las que la hacen un documento único. Ahora, ¿por qué es importante identificar no nada más los patrones de los libros, sino ahora también los patrones en cuanto al acomodo de un texto? Bueno, porque también la forma en la que está distribuida la información nos va a ayudar a comprender mejor nuestro texto. Si yo no identifico, por ejemplo, si todos los textos los escribiera iguales, entonces no estaría entendiendo el propósito de la estructura. En el caso de el instructivo, imagínate un instructivo sin imágenes. O sea, no tienes ni la imagen de cómo va a quedar el objeto o el platillo que tú quieras cocinar
por ejemplo, si es una carrera, no se sabe qué es lo que están esperando de ti. Y es muy difícil. Por eso es que es muy importante estudiar estas estructuras para poder aprender a identificar esas diferencias. Muy bien. Vamos entonces al siguiente video para continuar hablando sobre estos formatos de textos y organizadores gráficos.